Hola, 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 muy bienvenido, le damos la bienvenida a todos. Ya saben, yo soy el doctor y les damos la bienvenida a un nuevo video aquí en el canal de ISA Deportes. Como ya lo saben todos, es un canal dedicado a la máquina de Cruz Azul. El día de hoy tenemos un gran invitado. Nos acompaña nuestro amigo Jesús allá desde de las tierras poblanas, fanático, analista y no sé si también crítico de la máquina de Cruz Azul. El Un día de hoy poco de vamos a todo, ¿eh? platicar acerca de la previa del partido. Dime. Sí, 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 bueno, un poco de todo, ¿no? Obviamente fanático primero, luego crítico y bueno, ahorita por hoy, o al menos en este espacio, pues un poco más analista. Así es, sin duda, la máquina de Cruz Azul va a enfrentar al equipo, el Deportivo Guadalajara. No es un equipo sencillo, ya que ha venido embaladito en los últimos partidos del torneo. Y se dice, hay una creencia que dice que el equipo que viene mejor embalado es el que tiene un porcentaje de llegar a la final o de ser campeón. ¿Tú qué opinas, Jesús? No, claro, obviamente, en este caso el Club Deportivo Guadalajara viene bastante bien de la mano de Gabriel Milito, que ojo, llegó a sonar para llegar a Cruz Azul después de la salida de Martín Anselmi, en ese pequeño interinato de parte de Vicente Sánchez antes de que lo ratificaran, no, llegó a nombrar, bueno, sonó el nombre del argentino para llegar a la Noria, finalmente no, se termina quedando Vicente Sánchez y después llega Nicolás Larcamón, y bueno, para mí es un gran equipo, ¿no? Y bueno, si bien llega bien y bastante bien el rebaño sagrado, creo que si nos vamos obviamente a lo que piensan las cabalísticas o las cuestiones un poco de esas, obviamente por ejemplo nos podemos decir que el sexto lugar nunca ha sido campeón, ¿verdad? En el caso de Guadalajara terminó la posición en sexta posición, pero hablando ya más allá del fútbol, porque puede ser que sea la primera vez que el sexto lugar pueda llegar a ser campeón, creo que estamos ante el duelo más parejo de liguilla en mucho tiempo, ¿eh? Y cuando digo en mucho tiempo, estoy hablando de demasiado tiempo, ¿eh? Más allá del Cruz Azul América en semifinales de los últimos dos torneos, creo que es un duelo interesante para los cuartos de final y sobre todo porque creo que son sistemas de juego que se parecen o se llegan a parecer, ¿no? Eh, por un lado tienes el tan comentado rombo de que propone el Arcamón, y por otro lado la línea de tres centrales, obviamente teniendo ahí Chiquete, sino que Piovi y Dita, y por otro lado una formación similar en cuestión de idea futbolística de parte de Milito con el rebaño sagrado, obviamente teniendo dos contenciones, ¿no? Como son el Oso González y, si no me llevo a equivocar, Omar Gobea, y con una línea de tres similar ahí con Campillo, Luis Romo y, si no me equivoco, el Tiva Sepúlveda. Y creo que son cuadros que buscan sobre todo tener pues, la posesión del balón, y creo que eso pues, será un punto bastante importante a tomar en cuenta, esa pequeña batalla en el medio campo. ¿Quién es? Bueno, el Guadalajara va de local en este momento. Bueno, el día próximo que se lleve a cabo el partido, ¿tú quién crees que debe proponer, la máquina o el equipo tapatío? Mira, yo he visto muchos análisis en general, o sea, a secas he visto muchos analistas decir, no, es que Guadalajara viene bastante bien. Yo solo digo, y este es un punto que yo voy a recalcar, para mí Guadalajara desde lleva mínimo 10 jornadas, no, un poquito más, como 8 jornadas en las cuales lleva un ritmazo de locos, ¿no? Ya jugando bastante bien, entendieron la idea de parte de Gabriel Milito, sobre todo en concreto desde aquel clásico nacional, perdón, pero sobre todo sobre ese clásico nacional, creo que captaron ya más que nada la idea de que quería proponer el argentino. El clásico fue el parteaguas de Guadalajara. El clásico fue el parteaguas. A partir de ese Ajá, momento empezaron a ganar. Recordemos que el arranque del torneo de Guadalajara se enfrentaba a los que ahorita están en la punta de la tabla general. Y sí, fueron resultados. Bueno, le ganó el último a Monterrey, que Monterrey fue un fraude en ese partido, se lo podría decir, porque no tendría que haber perdido de la manera que lo perdió. claro, claro. Y al final, por ejemplo, a partir de ese partido, obviamente toma mucho ritmo el equipo de Guadalajara, mucha confianza, este, pero sobre todo, por ejemplo, el despegue futbolístico de Armando González, la hormiga, creo que también ayuda, ¿no? Sobre todo en esa última parte del torneo. Pero bueno, ¿a qué iba yo? Dentro de ese partido, dentro de esa racha de partidos que tuvo obviamente una racha de 21 puntos, sumaron 21, hay un partido
que en concreto que para mí no lo ganan, que es el partido contra Cruz Azul. De hecho, no me equivoco, de los últimos 9 partidos ganaron 8, perdieron 1 contra Cruz Azul. Y para mí, si bien Guadalajara el primer tiempo y parte del segundo fue superior a Cruz Azul, no terminó por ser contundente. Sobre todo, por ejemplo, mucha gente, ese es un dato, por ejemplo, ¿no? Armando González tiene un promedio de 5 tiros por partido. De los cuales, pero este es el dato demoledor un poco, ¿no? De esos 5 tiros por partido, solo termina disparando a portería 1. O sea, ahí dependerá mucho de la efectividad, ¿no? Obviamente, porque al final termina siendo campeón goleador con 12 goles, ¿no? Pero creo Pero que son datos que hay que dar. en el arranque del torneo, el goleador era Sepúlveda era el goleador de la máquina. Y también Desafortunado. Sepúlveda, Estamos recordemos que hablando que si no termina. hubiera sido campeón de goleo, si no se lesiona Sepúlveda. Él podría haber sido el campeón de goleo. Sí, también, porque recordemos que creo que llegó a estar de líder de goleo con 7 goles a partir de la, si no me equivoco, sexta o quinta jornada, ¿no? Que recordemos marca un hat-trick contra Atlas, que termina empatando Cruz Azul por errores de Kevin Mier, pero en general creo que, recordando esa parte de que Sepúlveda también se lesionó y después no recuperó un poco el ritmo, en general me parece que Cruz Azul mantuvo una vara durante todo el torneo, obviamente tú teniendo 2 tropiezos, ¿no? Contra Tijuana, en aquel 2-0, donde termina expulsado Rodarte desde el minuto 3, 4 por ahí aproximadamente, y contra Pumas, que termina perdiendo más, dejando de fuera de lado la expulsión, la no expulsión de Carrasquilla. Obviamente Cruz Azul dejó de hacer muchas cosas en el segundo tiempo, ¿no? Sobre todo de presionar, que ese es un punto que tal vez sea en contra de Cruz Azul, que no está preparado, no es un equipo que se cae. ¿Te has dado cuenta en los partidos de Cruz Azul? Es que, bueno, En los personalmente, partidos de Cruz Azul, no sé si te has dado cuenta, cuando ya tienen la ventaja en el marcador, es un equipo muy displicente, un equipo que baja las revoluciones, se confía demasiado, le prestan la pelota al rival, ya no ataca, tiene el potencial para irse al frente el equipo entero. Sin sí, embargo, se vuelve un poco complaciente con el rival y creo que eso le pasó contra Puma, porque cuando ya tenía el partido controlado, Puma se le va adelante, pasa lo que tiene que pasar desafortunadamente con Kevin Mier, que no hay información al respecto sobre Carrasquilla, sobre su sanción, no hay nada, pero pues el equipo deja jugar al rival y si deja jugar al rebaño en este partido podría irle mal al equipo del Arcamón. no, sí, claro, y creo que es algo que es sistemático desde la llegada de Iván Alonso, ¿no? Incluso diría histórico de parte de Cruz Azul, ¿no? Muchas veces esa falta de actitud para cerrar resultados que ya tienes en la mano, esa displicencia de parte de los jugadores, y creo que eso pasó sobre todo contra Pumas, ¿no? Y creo que podría llegar a presentarse este resultado o en este escenario contra Guadalajara. Entonces, es un punto bastante negativo para los dirigidos por Larcamón. Y bueno, por otro lado, Milito, si nos vamos a hablar de debilidades un poco, creo que vamos a hablar un poco más de las fortalezas de Guadalajara, que no las hemos tocado mucho, ¿no? Primero, creo que la fortaleza defensiva, porque a diferencia de Cruz Azul, creo que llega un poco más tocado defensivo Cruz Azul. A nivel defensivo, me gusta mucho más Guadalajara. Tiene una línea de 3 bastante competente en juego aéreo, que ojo, ahí es donde Cruz Azul sufre bastante más. Tiene buen juego aéreo, tanto ofensiva como defensivamente. Diego Campillo para mí es una torre. Dependerá de que esté en el campo, ¿no? Porque creo que estaba en duda. Pero en general me parece un equipo bastante competente en el juego aéreo. Trabajan bastante bien el balón a balón parado, pero si yo tuviera que poner una debilidad para mí, sería sobre todo sobre los costados. Creo que Campillo muchas veces lo tienen que mandar al lateral derecho porque no hay un lateral más allá de Brian González o Richard Ledesma. Salen ellos y creo que no hay alguien que esté detrás de ellos, o sea, que puedan cubrirlos, ¿no? Porque al final esa línea de 3 está para eso, para cubrir, para que tanto Richard Ledesma como Brian González puedan subir un poco más arriba. Entonces ahí vas a encontrar espacios y ahí tienes jugadores como Rotondi y, por ejemplo, también Paradela o Bogus, que pueden encontrar espacios ahí, o el propio, por ejemplo, Jeremy Márquez también. Pues lo que tiene Brian González es que le cuesta mucho bajar a defender. Me parece que se tira mucho al ataque, pero no regresa. Me parece que no tiene, le ha pesado, a mi parecer, haber salido de Pachuca, porque en Pachuca este señor que lo dirigía, Guillermo Almada, le exigía que atacara y que regresara. Era
un Brian González más dinámico y con Guadalajara lo veo mucho que se tira adelante y casi no regresa. Yo considero que por ahí podrían encontrar la máquina la oportunidad de disparar a puerta, de encontrar la oportunidad de generar peligro. Y por el otro costado con Richie Ledesma, pues es un jugador de más sacrificio, con más talento futbolístico, pero me parece que también podría ser lo mismo, pero como tú lo mencionabas, tiene una línea de tres en el fondo que le da cierta seguridad allá. Sí, 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 Pero más allá de, también, por hablando de la ejemplo, máquina, sí, sí, más allá de, por sí, ejemplo, errores como, por ejemplo, bueno, perdón por interrumpir, pero por ejemplo, sí, situaciones, por no ejemplo, te preocupes. como por ejemplo con el Tiva Sepúlveda, ¿no? Para mí, el Tiva tiene muy buen juego aéreo, pero por ejemplo, creo que es un poco torpe a la hora de ir a defender sobre el suelo, ¿no? Barrerse, no ha recibido expulsiones bastante cuestionables en partidos importantes en el pasado, y para mí es un poco un defensa un poco rústico. Entonces, por ahí podía llegar a atacar por esa banda o por esa zona también Cruz Azul. Eh, y de igual manera, pues, por ejemplo, Sí, creo que en cuestión de, la, por ejemplo, la parte de la portería, ¿no? Que pues ahí tienes sí, a sí, sí, Talavera Argel, continúa. ¿no? Sí, Puedes continuar, ¿eh? pero el Tala Rangel, pues el Tala es criticado en la selección, criticado en Guadalajara, y creo que pues, esa podría ser uno de los puntos débiles de Guadalajara que la máquina tendría que explotar. Por ejemplo, hasta el momento no conocemos la alineación, pero a mi parecer, si yo fuera el Arcamón, yo arrancaría con Sepúlveda en el ataque. Pero en caso de que no fuera así, también está el Toro Fernández, porque después de la lesión de Sepúlveda, la cuota de goleo recayó en Gabriel Fernández y lo hizo de buena manera. No, sí, sí, sí. Está claro, ¿no? En ese aspecto. An- hablando en concreto sobre el Toro Ajá. Fernández, para mí, termina siendo un delantero bastante destacado en los últimos partidos. Recordemos que incluso se le anula un gol contra Guadalajara que debió haber contado, e incluso ese partido debió haber terminado 3-1. Y creo que Guadalajara también sufrirá bastante con un delantero así, ¿no? Porque es un delantero que llega a presionar adelante. Eso sí, para mí, la opinión sobre el Tala Rangel, para mí es un muy, muy buen portero. Creo que está ganando las posiciones hacia adelante sobre Malagón en selección, sobre todo por ese buen juego de balón de juego con los pies. Y bueno, sobre todo creo que se ha visto mejor a nivel selección, ¿no? Y sobre todo con el Guadalajara en los últimos partidos. Bueno, pues ya será la opinión de cada quien. A mí no me convence el Talarrangel. Tú consideras que es un buen portero, pero pues al final las actuaciones, el trabajo de los arqueros es el que va a decir, los resultados son los que van a decir si teníamos o no teníamos razón al respecto. Por otro lado, me parece que la generación de ataque de este señor José Paradela será muy importante en el medio campo. A mí me gusta ver que Paradela tiene mucho dinamismo, se tira por el lado derecho, se tira por el lado izquierdo, se conecta muy bien con Lucas Romero. Y Sí, esto sí, ¿no? también por el centro del campo. La máquina tiene variantes por los costados. Por un lado, tú ya lo decías, Rotondi. Por el otro costado también me gusta Jorge Sánchez, que tiene mucha llegada. Desafortunadamente no mete los centros adecuados, pero tiene mucha llegada Jorge Sánchez. Y por el medio campo, pues tiene las variantes. Tiene Mateus Bogus, tiene Luca Romero, tiene el propio Sepúlveda, tiene un gran plantel el equipo celeste. Sí, ingenierías generales, ¿no? Sobre todo esa parte del rombo. Tienes jugadores como, por ejemplo, ¿no? Charly Rodríguez, que también perfectamente puede llegar a jugar como media punta. Tienes a Jeremy Márquez, que hoy podría estar reivindicando después de su fichaje con Cruz Azul del Atlas. Ya estamos viendo ese Jeremy Márquez que llegamos a ver en el bicampeonato del conjunto rojinegro, con muy buena pegada. Y sobre todo tienes opciones adelante, ¿no? Con Amaury Morales, que también puede llegar a jugar como media punta o como extremo. Tienes también a un jugador como Mateusz Bogusz, que si bien ha quedado de ver, creo que, por ejemplo, con el Sí, partido contra Puebla, lo vimos, ahora sí que diríamos, ¿no? Con esa frase,
el polaco que la gente quiere ver, ¿no? Contra Puebla. Vimos esa versión que queremos ver del polaco más regularmente. Obviamente creo que al polaco le ha fallado sobre todo, no sé si mostrarse un poco más, también la regla de menores, recordemos que Luca Romero juega principalmente más por la regla de menores, porque cuenta o suma para la norma los minutos, y terminó afianzándose en esa posición de media punta por derecha, ¿no? Y para Adela, ¿qué te puedo decir? Para mí es un jugador, si no es el fichaje del torneo, es uno de los mejores fichajes junto con el de Ángel Correa. Y creo que, pero sí tengo una pequeña duda sobre el argentino, ¿no? Creo que ha venido de menos, bueno, de más a menos en lo que va del torneo. Sí, yo igual quería, no sé si le hace falta un compañero ahí que lo acompañe. ¿Qué te parecería un Agustín Palavecino? Ah, Que sí, el quizás argentino. sonado, creo, para la máquina. Bueno, explicando eso, me gusta mucho, es un perfil bastante complementario, pero ahora sí que tiene que liberarse una plaza de extranjero, que ya está sonando tanto que hay posibilidad de que Farabelli salga del equipo en invierno, así como también el propio Bogusz, ¿no? Que se rumorea quiere salir en búsqueda de minutos, ya sea Europa o la MLS, e incluso dentro del mercado nacional con los Tigres como una de las opciones. Yo tenía una información que podría buscarlo el equipo del América, podría buscar a Bogus, pero eso pues es dentro de los rumores, dentro de todo lo Mira, que es el sí, mercado obviamente, ¿no? de traspaso. Que personalmente, si yo fuera aficionado a la América, me gustaría que mi equipo fuera por un, no sé, por ejemplo, Emiliano Gómez me parece un buen jugador, pero es más un media punta que un enganche. Y creo que lo mismo pasa con Bogusz. Creo que si hay un jugador o un par de jugadores por los que debieron haber ido, era uno para Adela y otro era Jeremy Márquez. Jugadores que tal vez busquen más lo que busca Jardine para dar un poco más o tomar esa batuta, ¿no? Como lo que era Diego Valdés en su momento. Creo que sí. Sin embargo, ¿cómo ves tú? Ya me habías mencionado que consideras que es el partido más parejo de esta eliminatoria. ¿Te animarías tú a dar un resultado de este encuentro? Mira, así O de la cercano, yo ida y la diría, vuelta. Y a ver quién avanza. para mí, Cruz Azul, creo, podría llegar a avanzar. De acuerdo. Yo consideraba que el equipo de la máquina para mí es el favorito. Sin embargo, pues el equipo de la Guadalajara también es otro de los equipos importantes de fútbol mexicano que a pesar de que no ha sido protagonista en los últimos torneos, hoy regresa o tiene la oportunidad de disputar una liga y se encuentra con otro de los equipos que también se les exige el título, se les exige el campeonato y pues va a ser muy complicado, pero me parece que la máquina podría ser el que obtenga el resultado favorable. Yo me atrevería a decir que lo podría ganar Cruz Azul, tal vez un 1-0 en la ida. ¿Por qué razón? Porque tú ya lo comentabas hace un momento. Guadalajara depende de la hormiga González, depende de lo que haga la hormiga como goleador para sumar la cuota goleadora de su equipo. En cambio, la máquina tiene más repartidito los goles, tiene Sepúlveda, el Toro Fernández, también tiene Charlie, digo, Zapatos Cómodo Rodríguez, digo, Charlie Rodríguez, tiene también una cuota goleadora, me parece que ¿quién más de la máquina? Pues, propio Rotondi, aunque este torneo no ha sido tan goleador Rotondi como en otras temporadas, que sorprendía Nachito Rivero, el capitán de la máquina, que sabemos que también muy bueno a balón parado, en un tiro de esquina puede ir a rematar. También se suma mucho al ataque Nacho Rivero. Yo diría que la máquina lo podría ganar un 1-0 o 2-0 en la ida. En la vuelta igual 2-0 y avanzaría el equipo cementero.
Mira, yo lo veo un poco más cercano, un poco más parejo, pero aún así creo que Cruz Azul tiene bueno, hay algo que creo que los expertos no toman en cuenta. Cruz Azul tiene la ventaja de la posición en la tabla. Un empate lo hace pasar. Yo creo que Cruz Azul va a pasar por la mínima. Creo que va a ser un 2-1 global. Por ejemplo, ahorita pueden llegar a empatar y Cruz Azul termina ganando el duelo en CU con un 1-0 o un 2-1. Entonces yo creo que por la mínima va a pasar Cruz Azul o incluso por empate. Pues quiero darte las gracias, Jesús, por haber aceptado la invitación aquí al canal de ISA Deportes, que no nos pudo acompañar, pero estamos metiendo toda la solicitud para que ella nos acompañe más adelante en otro programa, porque si avanza la máquina, tenemos que hacer análisis de su próximo rival. Así que gracias, Jesús, gracias por acompañarnos. Te invitamos para que dejes tus redes sociales para que la gente, los fanáticos de la máquina de Cruz Azul, también puedan acercarse contigo y escuchar tus reflexiones acerca del equipo celeste. Claro que sí, pueden seguir mi página en Facebook, Visión Deportiva, y también pueden seguirme en redes sociales, en Instagram, sobre todo como Jesús Fernández, y también en X, igual como Jesús Fernández. Así es. Muchas gracias, Jesús, gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos. Ahora sí, muchas gracias a todos por haber estado aquí con nosotros en el canal de ISA Deportes. De nuestra parte es todo, nos vemos a la próxima. Adiós.